En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceiras, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán su paso ya, anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad y aceros con ardiente batallón sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será Hola, 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 muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas y gracias por sintonizar la AM740 Radio Rebelde para compartir como todos los miércoles de 21 a 23 un nuevo programa de Opinión Socialista en radio. Buenas noches Dayana, ¿cómo te va? Buenas noches Guillermo, ¿cómo andás camarada? Hola, buenas noches Gastón, buenas noches Diana, buenas noches a la audiencia. Bueno, ¿cómo comenzamos? La verdad,
comenzar este programa con este recordatorio al golpe militar en Chile, que el lunes pasado, el lunes 11 de septiembre, se cumplieron 50 años de esta dictadura que significó el comienzo de un periodo muy oscuro para el pueblo de Chile y para América Latina, ¿no? Y para los pueblos del mundo. Así es, Gastón, así es el golpe que mostró claramente las garras del imperialismo norteamericano en nuestro territorio y la política asesina de las dictaduras militares asolando a la clase trabajadora, ¿no? Tal cual, Guille. La verdad que bastante emocionado con esta canción, ¿no? Arrancamos con la internacional, después este tema, pero sí, en relación a lo que vos decís, fue el saqueo sistemático, ¿no?, de las riquezas nacionales, el exterminio de opositores, el exilio de más de 200.000 chilenos y chilenas, 17 años de dictadura con violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas a través del terrorismo de Estado, lamentable. Claro, sí. Y bueno, también mencionar el Plan Cóndor, ¿no? Con el imperialismo yanqui apuntando a coordinar la cacería de activistas y militantes en la región. Tal cual, y mientras tanto Pinochet y Videla jugando a la guerra en el canal de Billy, ¿no?, queriendo hacer pelear a dos pueblos hermanos. Y ni que hablar de la cooperación directa de la dictadura de Pinochet con el imperialismo británico durante la guerra de Malvinas, ¿no? Sí, es importante recordar todo eso, por supuesto, a 50 años del golpe, pero también es importante marcar que la lucha y la resistencia del pueblo chileno ha marcado época también en tiempos más recientes, ¿no? La rebelión de las y de los estudiantes y de todo el pueblo que dijeron no son 30 pesos, son 30 años, simbolizó claramente el rechazo al legado reaccionario de la dictadura de Pinochet. Así es el modelo económico, ¿no? Y también está claro que es esta lucha del pueblo chileno que vos decías, es la lucha contra la educación arancelada, la salud transformada en mercancía, la brecha social que en Chile no para de agrandarse, ¿no? Y sí, y es la lucha de la clase trabajadora también que hemos querido transmitir en esta, que es una canción, la verdad, emocionante, la del pueblo unido jamás será vencido, de los Quilapayún, ¿no? Y bueno, eso queríamos transmitir. Así es, este tema musical, como tantos otros, simbolizan bien la lucha incansable de la clase trabajadora y los sectores populares contra los verdugos de la humanidad. Por eso quisimos traerlo aquí como homenaje a las víctimas de la dictadura chilena y como símbolo de la lucha por un futuro colectivo, ¿no? Así que bueno, Guille, salimos un poco del homenaje al pueblo chileno, a 50 años del golpe militar y si te parece también, bueno, viniendo un poco más viniendo hacia nuestro país, hacia la Argentina, podríamos charlar un poquito sobre los anuncios que hizo Massa, ¿no? Y bueno, anuncios de claro tinte electoral, ¿no? Pero bueno, entre las cosas que parece que en estos años se ha olvidado de hacer y hace a último momento ahora, estaría bueno además, ¿no? El anuncio más importante, que sería no pagar la deuda, como dijo su gobierno que lo iba a hacer a principio del mandato, ¿no? Tal cual, es por lo que venimos luchando y en relación a esto que decís de los anuncios de tinte electoral, está bueno recordarle a la burocracia sindical que salió a festejar el anuncio de Massa de ganancias que no se logró en la calle luchando, ¿no? Es algo que claramente, como vos mencionabas y como decimos, es de claro corte electoralista. Así que, bueno, así son las cosas, Guille. Y bueno, ahora si te parece, continuamos en Opinión Socialista en Radio y antes de que me olvide, le vamos a agradecer como siempre a Gio Iris y a Marcelo a cargo de la producción de nuestro programa y les recuerdo también a todos y a todas que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y bueno, Guille, luego de hablar y recordar el golpe en Chile, de mencionar brevemente los anuncios de Massa, si te parece, le contamos a nuestra audiencia cuál es el eje central del programa de hoy y con quiénes vamos a estar charlando. Sí, claro que sí. Hoy vamos a estar hablando de las luchas actuales
contra el ajuste y la reacción, ¿no? No en tiempo pasado, no en el tiempo por venir, sino lo que está sucediendo hoy, actualmente, en nuestro país frente a eso. Y para eso vamos a estar charlando, bueno, con dos compañeras muy queridas de Opinión Socialista, con María Elisa Salgado, secretaria general del Yotea Tigre y militante de nuestra organización, y con quien hemos mencionado en la apertura y en los saludos, con Gio Iris, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la regional Cava, la regional de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la columna contra la represión estatal, a cargo de nuestro compañero Patricio Pato Seco, vamos a estar entrevistando a Ramón Beviglia, miembro del movimiento de expresos políticos, hoy como estoy esta noche. Vamos otra vez. En la columna contra la represión estatal, a cargo de Pato Seco, vamos a estar, estoy así, vamos a estar entrevistando a Ramón Beviglia, miembro del movimiento de expresos políticos, exiliados y sobrevivientes de la dictadura. ¿Sí? Te entiendo, compa querido, porque la verdad que muy emocionante escuchar esa canción. Te conmueve mucho, así que bueno, nos sacó un poco de eje. Pero bueno, sí. tenemos que seguir, así que joya, Guillote, y siendo ya las 9:16 de este miércoles 13 de septiembre, vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Iris el editorial del programa de hoy. Luchas que enfrentan el ajuste y a la reacción. La devaluación ordenada por el FMI y aplicada por el ministro candidato Sergio Massa se hace sentir en los bolsillos y las panzas vacías. Efectos de la enorme transferencia de ingresos de la clase asalariada a los capitalistas que una medida semejante implica. A los flagelos cotidianos de una inflación que supera los 2 dígitos se suma el fallo de la justicia de Nueva York contra el país y a favor de un fondo buitre que compró los bonos que poseían los socios minoritarios de Repsol, los Eskenazi. Este nuevo ataque contra la soberanía del país y las condiciones de vida de sus habitantes merecería una respuesta contundente de rechazo y movilización en las calles, repudiando la inaceptable injerencia imperialista y las consecuencias que tendrá sobre la población trabajadora. Ni las fuerzas políticas patronales ni las direcciones sindicales burocráticas se han posicionado al respecto, porque está naturalizado que son agentes del FMI y los banqueros. Mientras tanto, desesperado ante la perspectiva de una posible derrota electoral, el gobierno anuncia la suba del mínimo no imponible de ganancias a los salarios, medida que no mejora las condiciones de pobreza y miseria de las y los trabajadores más castigados y precarizados, y ni siquiera recupera el poder adquisitivo perdido de los sectores asalariados alcanzados por este impuesto. La respuesta de lucha de la docencia bonaerense con un paro masivo los días 6 y 7 de septiembre, convocado desde las seccionales y espacio multicolor, provocó la ira del gobernador Kicillof y sus funcionarios, que salieron públicamente a descalificar la medida como fruto de una interna gremial, así como de la burocracia, encabezada por Baradel, responsables de la subordinación de las organizaciones a los gobiernos. Si la clase trabajadora no reacciona, no se moviliza, no protagoniza asambleas, plenarios y manifestaciones de rechazo al ajuste que nos impone el FMI y a las graves amenazas que se ciernen, si no vuelve a confiar en sus propias fuerzas, las consecuencias van a ser muy negativas, porque la clase enemiga se prepara para intentar un golpe mayor que le permita desarticular a las organizaciones, poner a la defensiva a la clase trabajadora y arrebatarle todo lo que pueda. Es alentador que ante la ola de amenazas a organizaciones y provocaciones como el acto negacionista a favor de los genocidas en la legislatura el 4 de septiembre pasado, la respuesta haya sido la movilización unitaria para repudiarlos, porque a quienes promueven una solución de fuerza contra la clase trabajadora
hay que oponerles una masiva y contundente respuesta unitaria, amplia y en las calles. También es para destacar la respuesta que viene organizando el movimiento feminista en diferentes territorios del país a partir de asambleas abiertas que fueron llamadas en su mayoría por el colectivo Ni Una Menos y por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En Cava, asambleas de las que participamos, se prepara una jornada federal para el 28S, Día de Acción Global por el Aborto Legal, de movilización unitaria en las calles para responder a las amenazas y ataques a los derechos conquistados por parte de los sectores reaccionarios e instalar en la agenda política todas las demandas que aún no tienen respuesta, expresándose también contra el ajuste y el FMI. El jueves 14 se realizará una movilización promovida por la Unidad Piquetera contra el ajuste del FMI y las amenazas de la derecha, luego de una reunión de la que participamos diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En la misma expresamos la necesidad de poner en pie una campaña unitaria y permanente en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, en defensa de nuestros intereses y derechos amenazados. Luego de una primera reunión de medio centenar de dirigentes, delegados, activistas y militantes, el espacio de trabajadores de Zona Norte se convoca para el 23 de septiembre próximo para seguir organizando la lucha común y la resistencia a los embates del capital y sus agentes burocráticos en nuestras organizaciones. También el encuentro Memoria, Verdad y Justicia promueve un encuentro nacional antirrepresivo para el 30 de septiembre próximo, del que participaremos. Será con el protagonismo de la clase trabajadora, sus organizaciones y los colectivos que podremos cambiar la relación de fuerzas actual y detener la ofensiva que venimos sufriendo como clase. En esta nueva instancia de la farsa electoral, solo queda para la clase trabajadora un voto a favor de sus intereses por el FIT Unidad del que somos parte, por ser la única fuerza política no comprometida con el FMI y organizar una campaña militante, unitaria, preparando las condiciones para enfrentar las amenazas que se ciernen, a confiar en nuestra fuerza como clase y a inspirarse en los mejores ejemplos de la tradición histórica. A 50 años del golpe genocida de Pinochet contra Allende en Chile, la vigencia de la lucha de los pueblos de América Latina contra el imperialismo y sus agentes locales sigue intacta. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Buenísimo el editorial del día de hoy. A lo largo del programa vamos a estar hablando y desarrollando distintos aspectos del mismo junto a nuestros invitados e invitadas. Y ahora, mientras nos preparamos para recibir a nuestra primera invitada, hacemos una tanda y luego seguimos con Opinión Socialista en Radio por la AM740 Radio Rebelde. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales.
32 minutos pasaron desde las 9 de la noche. Continuamos en Opinión Socialista en Radio y ya mismo vamos a presentar a la primera invitada del programa de hoy. Ella es nuestra compañera María Elisa Salgado, secretaria general del SUTEBA Tigre y militante de Opinión Socialista. Buenas noches, Eli, te saludamos, te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en Opinión Socialista en Radio. Acá Gastón y Guille, ¿cómo andás, compa? Hola, compas. Bien, acá estamos. Buenísimo, Eli. Bueno, mira, y en el programa de hoy estamos hablando sobre las luchas actuales contra el ajuste y la reacción, y en ese sentido, la semana pasada, desde el SUTEBA Tigre, junto con otras seccionales de la multicolor, encabezaron y llevaron adelante un paro con una gran movilización al Palacio Pisurno, donde además se realizó un acto. ¿Le podés contar a nuestra audiencia cómo se desarrolló este paro, cuáles fueron las demandas y además cómo sigue esta lucha? Sí, bueno, este paro es una continuidad de las medidas de fuerza que vinimos llevando adelante durante todo el año. Empezamos con un no inicio el 1 de marzo y después se fueron desarrollando medidas de lucha que incluyeron paros, también acciones en la Dirección General de Cultura y Educación, permanencias en los edificios de la Dirección General de Cultura y Educación, con una serie de reclamos que todos tienen que ver, por un lado, con las condiciones laborales a las que nos impone la pospandemia y, por sobre todas las cosas, con las consecuencias del acuerdo con el FMI sobre los trabajadores y también sobre lo que implica el ajuste sobre la educación pública, porque en este paro en particular, en el último, el eje central fue el reclamo de la reapertura de paritarias luego de la evaluación que se realizó post-paso, pero también en defensa del salario, de la escuela pública, de los derechos laborales consagrados, porque los resultados de las PASO también arrojaron ganador a Javier Milei y la propuesta antieducativa y de reforma y eliminación de la educación pública. Entonces, bueno, nosotros desde el SUTEBA Tigre convocamos asamblea posterior a las PASO, porque realmente hubo una enorme preocupación luego de lo que implicó el resultado electoral y la devaluación. Lo mismo se convocó asamblea en el SUTEBA Marcos Paz y en el SUTEBA Bahía Blanca. La asamblea del SUTEBA Bahía Blanca, por ejemplo, reunió a 800 compañeros. En Marcos Paz fue una asamblea muy importante. También hubo una asamblea convocada desde la multicolor en Ensenada con la presencia de 350 compañeros. Todo eso fuimos a un proceso de asambleas por escuela y votación en las escuelas con la participación de 7.000 compañeros. Resolvimos el paro de 48 horas de la semana pasada, que fue un paro masivo, un paro que una vez más tuvo también todas las amenazas y los aprietes que hacen circular tanto la patronal como la conducción sindical del SUTEBA, con un audio que estuvo circulando en esta última oportunidad, donde directamente se habla de amenazas hacia la medida de fuerza, pero que sin embargo fue una medida de fuerza con un altísimo acatamiento, no solo en los centros urbanos y en las seccionales de conducción multicolor, sino a lo largo de la provincia de Buenos Aires, con un alto acatamiento también en el interior de la provincia, que expresa, bueno, la predisposición de la clase a la lucha, y también que las demandas se sostiene la demanda salarial contra las reformas laborales y antieducativas, por las condiciones de trabajo, por el acceso a la salud, por ejemplo, porque las obras sociales están vaciadas, las obras sociales, tanto las sindicales como las prepagadas, como las obras sociales provinciales. Bueno, reclamos sobre las jubilaciones docentes también, todos los planteos que se le hacen al gobierno de Kicillof, que el gobierno de Kicillof no escucha, que sigue sentándose en mesas con dirigentes sindicales que dicen tener una representación que no tienen, porque realmente las medidas de lucha vienen siendo muy fuertes, y que aparte amenaza y otra vez dice que va a descontar el día a los docentes y pasar faltas injustificadas, desconociendo una medida de fuerza que es, por sobre todas las cosas, legítima. ¿Y cómo continúan, Eli, con la lucha? Bueno, está planteado una nueva reunión de instancia de coordinación y de poder también articular con los sectores estatales, porque este último paro también articulamos con los paros de 48 horas de ATE Sur y ATE Presidente Perón, Almirante Brown,
que son 2 seccionales opositoras dentro de la provincia, con los mismos reclamos por la reapertura de paritarias, por aumento salarial, por las condiciones de trabajo. Perfecto. Eli, buenas noches. Te escuchaba ahí atentamente y, bueno, comentábamos también la semana pasada cuando iniciábamos el programa, de alguna manera estos paros, estas acciones, digamos, que vos mencionabas, fueron parte también de una coordinación nacional, de una unidad nacional en donde se hicieron sentir estos reclamos en conjunto con 16 provincias, ¿no? Quería comentarles un poquito a nuestra audiencia cómo se forjó esa unidad, esas acciones, qué se está pensando. Sí, es un espacio nacional que se viene articulando con distintas acciones, también en la primera parte del año, porque tuvimos también una instancia en junio de coordinación provincial, nacional, porque, digamos, nos atraviesan los mismos reclamos. Estuvieron las compañeras del gremio docente autoconvocados de Formosa en la última asamblea que hicimos de Suteba Tigre, y cuando ellas tomaron la palabra lo que decían era que es similar lo que ocurre, lo que ustedes están denunciando que ocurre en Provincia de Buenos Aires con lo que ocurre en Formosa con Gildo. Y sí, por supuesto, porque todos los reclamos parten de lo mismo. Estamos bajo un ataque a las condiciones de trabajo, al salario docente, como del resto de los trabajadores, ha perdido y ha sufrido un masazo frente a la inflación. Recién estaba repasando los números que llevamos desde el Suteba de Tigre. Por ejemplo, nuestro salario con el índice de inflación que se dio hoy, que es un índice de inflación para el mes de agosto, está unos 10 puntos por debajo de la inflación, a pesar de los anuncios salariales, y el anuncio del gobernador Kicillof es recién para cobrar el 6 de octubre, o sea, tenemos que seguir viviendo con estos salarios de miseria, que es lo que les está pasando a la docencia de todo el país, que por supuesto la gran ausente es la CETERA, es la confederación que cumplió antes de ayer 50 años y así que es. En el cumpleaños número 50 está dejando aisladas todas las luchas provinciales. Hasta ahora, este año solo hubo un paro de la CETERA, que fue después de la feroz represión que hubo en Jujuy, cuando lo que eso demandaba también era una correlación de fuerzas mucho más fuerte para que Morales no pueda avanzar con esta reforma, que no viene solamente por algunas modificaciones, sino que viene para arrasar las condiciones de vida actuales. Incumpliendo un mandato fundacional de la CETERA, ¿no? Que es unir las luchas, luchar en pos de la docencia de la escuela pública. Bueno, hoy, como vos decías, totalmente ausente. Así es. Y contestando los anuncios del ministro, digamos. Pervirtiendo la herramienta sindical, porque es una herramienta sindical que esa dirigencia, no las bases, han decidido poner al servicio de la reelección, de Unión por la Patria, como claque aplaudidora de las distintas políticas del gobierno, que por ejemplo también se reunieron ayer para anunciar la nueva ley de financiamiento educativo, una nueva ley de financiamiento educativo que viene a arrasar con condiciones laborales. Por ejemplo, la imposición de la jornada de 25 horas en primaria es pasar a que una mujer trabajadora tenga que estar 10 horas en su trabajo porque aumentaron la jornada laboral sin crear nuevos cargos. Bueno, todo lo que se plantea es una nueva escalada flexibilizadora sobre el trabajo docente, con la anuencia de estos dirigentes sindicales, y por algo se dan estas expresiones como las que se dieron la semana pasada en esta instancia de coordinación nacional que hubo, también que hubo en junio. Bueno, se dan porque las burocracias sindicales tampoco siquiera sirven ahora como dique de contención. Ni siquiera las amenazas les bastan como para que la clase no salga a pelear. Está claro, Eli. Te iba a preguntar sobre el rol de la burocracia sindical en todo este proceso, pero bueno, lo dejaste más que claro. No, perfecto. Lo que me preocupó, y no sé si querías decir algo más, es sobre esto de las amenazas a partir del audio. Eso la verdad que es muy preocupante porque tiene que ver con otra pregunta que te queríamos hacer luego, ¿no?
En este caso es un audio que estuvo circulando en General Pueyrredón. En General Pueyrredón es uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires donde el paro tuvo un acatamiento muy alto, a pesar de las injustificadas. Es uno de los distritos donde los compañeros más han sufrido las faltas injustificadas porque adhirieron a las medidas de fuerza. Entonces circuló un audio de una militante de la conducción provincial del SUTEBA diciendo que se los había amenazado a los docentes con las faltas injustificadas, y a pesar de eso las y los docentes decidían igual hacer el paro, y estaba asombrada del nivel de acatamiento que tenía el paro en las escuelas. Bueno, más que asombrarse, tendrían que empezar a convocar a esa docencia que resolviera y acatar lo que tienen que hacer. Los dirigentes tienen que acatar los mandatos de las bases. Está claro. Eli, ahí, bueno, Gastón, cuando estábamos pensando antes las preguntas y los temas, Gastón te adelantaba esta pregunta que queríamos hacerte, que hemos charlado en un momento también con Alfredo Cáceres. Queríamos preguntarte sobre lo sucedido luego de las PASOs, en las graves amenazas sufridas por el Citoa Tigre por parte de partidarios de Milei, de La Libertad Avanza. ¿Nos podés contar un poco, recordar lo que fue lo que sucedió y, bueno, cómo se están organizando ahora para enfrentar esas amenazas? Sí, es una amenaza que se da en el marco de numerosas, o sea, una escalada de amenazas contra las organizaciones y contra las expresiones de lucha. En este caso recibimos un mail en el que se nos planteaba que cuando Milei fuera presidente íbamos a correr del Estado, amenazando que iban a intervenir en nuestras movilizaciones y en las manifestaciones que hicieron, coartando el derecho a la protesta y a la razón de ser de las organizaciones de trabajadores, en un acto absolutamente intimidatorio, aparte con expresiones violentas hacia las mujeres cuando somos un sindicato mayoritariamente femenino. Bueno, la respuesta nos hizo esperar, la asamblea al día siguiente fue masiva, la respuesta de las y los compañeros de las escuelas preocupados por lo que estaba pasando, también expresiones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, bueno, de distintos sectores de trabajadores, organizaciones políticas, sociales, fueron de relevancia. La respuesta del Poder Judicial no lo fue. Cuando fuimos a hacer la denuncia, la Fiscalía de Pacheco nos dijo que para ellos no constituían amenazas, o sea, nuestro derecho constitucional a la organización y a la protesta no se veía amenazado por eso, y que eso iba a considerar también la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro. Pero bueno, o sea, no deja de estar, no está desligado de los trabajadores, pero no puede perseguir trabajadores la justicia, pero no contemplar las amenazas contra los sindicatos y los trabajadores, ¿no? No constituían amenazas, bueno, pero es una muestra más del carácter de clase que tiene el Poder Judicial, que se hace llamar justicia. Está claro, Eli. Y saliendo un poco del plano de la docencia, te queríamos preguntar en relación al país, ¿no? A la política del país en general, y en ese sentido los 3 espacios más votados en las PASOs el pasado 13 de agosto prometen en línea y al servicio del Fondo Monetario Internacional más ajustes, reformas y represión. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué nos podés contar como luchadora, como trabajadora, como secretaria del SUTEBA? Sí, lo que podemos decir es que la campaña para las PASO fue la campaña del miedo y de las amenazas. En este caso, bueno, lo que proponen son recetas que todos conocemos. Creo que acá igual hay una cuestión distintiva, que una de las fuerzas políticas viene por arrasar y viene no solamente por el plan del Fondo Monetario, sino que quiere ir más allá y ha tenido las expresiones negacionistas y justificadoras de la última dictadura militar, justamente a 40 años de la democracia, pero todas van en línea con el avance sobre la clase trabajadora y la disputa sobre lo que implica el valor de la fuerza de trabajo y el valor de los derechos que hemos ganado con la lucha, o sea, arrasar con el ambiente, con los derechos que hemos logrado las mujeres, con la educación pública, con la salud pública, con las distintas expresiones que tienen, porque ahora hay un ministro candidato que se la pasa haciendo anuncios, cuando, como ustedes decían, el anuncio más importante sería que no se pague la deuda externa que pagaron religiosamente durante toda la pandemia en los años siguientes, convalidando la estafa a la que nos sometió el gobierno de Mauricio Macri, y que este gobierno ha continuado, y que todos se predisponen a esa negociación y al expolio que implica el pago de la deuda externa y arrasar ya
no con las empresas nacionales, no con el ambiente, sino con la destrucción directamente del ambiente, como es, por ejemplo, los proyectos de litio, de la minería a cielo abierto y las demás formas de expolio. Estuviste, Eli, en la legislatura porteña. ¿Qué nos podés decir del acto negacionista que llevaron adelante? No pude participar de la actividad, sí participaron los compañeros y las compañeras. Hay algo que hay que marcar, me parece que es importante, que es la respuesta de la movilización. O sea, que hicieron esta convocatoria, pero hubo una respuesta de movilización popular muy importante, unitaria también, porque todos coincidimos en la legislatura porteña, y creo que es algo que también que se va a dar el próximo 28 de septiembre en defensa de los derechos y las reivindicaciones de género, y que es la respuesta a dar. O sea, nosotros cuando desde Suteba Tigre convocamos una asamblea luego de las PASO, y lo que debatimos es esto también. Nos enfrentamos a los distintos gobiernos y tenemos las herramientas como para hacerlo. No hay que bajar los brazos, y que por sobre todas las cosas hay que defender los derechos que tenemos y hemos conseguido como pueblo. Eli, vos mencionabas recién, y bueno, lo vamos a estar charlando también con la próxima invitada, el 28 de septiembre, ¿no? El Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto, como una instancia unitaria, como una instancia también de organización frente a la avanzada reaccionaria, digamos. ¿Cómo se están organizando ustedes desde el Suteba Tigre para esa fecha? Estamos participando de las distintas instancias que hay de organización en la zona norte. Por ejemplo, hubo una reunión ayer en seguimiento de las causas de femicidios de la zona que sufren lamentablemente los familiares, la impunidad que garantiza el Poder Judicial. Estamos también organizando una próxima reunión de las compañeras que vamos a participar del encuentro plurinacional en Bariloche, y bueno, tendremos próximas instancias donde poder resolverlo. Siempre hemos sido parte de las luchas de género, y nos parece que particularmente este año, con la amenaza que hay reaccionaria sobre los derechos que no nos concedió nadie, sino que los conseguimos con la lucha, que hay que salir a las calles a defenderlos. Por ejemplo, la educación sexual integral desfinanciada y recortada en contenidos necesarios, ahora sufre una amenaza directa. El candidato más votado en las PASO directamente plantea la eliminación de la educación sexual integral, con la relevancia que ha tenido la educación sexual integral en las escuelas, con la defensa que te hace cerrada desde las escuelas, porque a pesar de no tener recursos y a pesar de estar muchas veces cuestionada, las compañeras la han tomado como una herramienta y la han desarrollado, y las pibes también la han tomado como una herramienta para poder protegerse ante las aberraciones que sufren, ante la violencia que circunda, y han promovido prácticas muy importantes en las escuelas que hay que defender. Eli, además de ser docente en Tigre, también sos una referente en la localidad, y en ese sentido tenés mucho trabajo en los barrios, en Las Tunas específicamente. Seguís muy de cerca el caso del asesinato de Gabriel Duarte, estás con Rosa. ¿Cuál es la respuesta del barrio, de las y los compañeros, de la gente del barrio ante toda esta avanzada que hay? Digamos, de esta continuidad, ¿no? Del ajuste que hay y lo que de la perspectiva que se viene, que hace parecer, no sé, a Patricia Bullrich como un angelito, ¿no? Al lado del discurso de Milei. Sí, la semana, hace 2 sábados tuvimos una reunión del espacio de trabajadores de zona norte, que hubo participación de distintas representaciones, y estuvieron, por ejemplo, participando compañeros del bachillerato popular que funciona en Las Tunas, los bachilleratos populares, y lo que planteaban era también llevar lo que las campañas que salieran del espacio de trabajadores a los barrios, poder difundirlas, poder discutirlas,
porque es todo parte de la misma degradación. El narco no entra a los barrios porque sí, entra porque hay un Estado absolutamente ausente, porque no hay perspectiva para la juventud y porque hay una situación de degradación tal de las condiciones de vida que lamentablemente parece que la única forma de pasarla es con el consumo para vastos sectores de la población. Y bueno, y esas son las consecuencias también de que los barrios que se organizan e impiden entrar a estas bandas que están amparadas por el Estado, bueno, terminan sufriendo las consecuencias como las que sufrió Gabriel, y vemos las consecuencias quienes trabajamos en las escuelas, lamentablemente vemos las consecuencias del narco todos los días, bueno, el asesinato de pibes en Rosario, de todo lo que implica esta degradación, y la respuesta que hay que dar desde la organización. Entonces es desde ahí poder dar respuesta, porque si no, no hay otra, nos come esta degradación a la que nos somete el capitalismo. Tremendo, Eli. Bueno, y antes de despedirte, te damos la oportunidad de que cierres la entrevista como vos quieras, de la manera que vos quieras, compa. Bueno, en épocas tan asiagas y complejas, difíciles, creo que la perspectiva es el cambio que podemos producir desde quienes movemos el mundo. No hay salida individual, no hay salida que sea con recetas pasadas, sino hay salidas colectivas, como lo hemos demostrado en innumerable cantidad de oportunidades la clase trabajadora, y esa es la salida que tenemos desde la organización. Mañana, por ejemplo, va a haber una movilización de la unidad piquetera de distintos sectores contra el ajuste, contra las distintas formas que el poder quiere dominarnos e imponernos, y bueno, esa es la salida, la que se está promoviendo desde el espacio de trabajadores, desde los subtemas de conducción multicolor, desde los espacios recuperados y seccionales, bueno, que ya tienen una enorme experiencia como en el SAFE Rosario, y de las experiencias de recuperación sindical y de organización que tenemos. No hay otra salida, y sabemos que la salida, si bien hay elecciones y hay opciones electorales, la salida también es por esa organización popular, que es la que le puede poner un freno a este modelo de expolio que estamos viviendo. La cita mañana es a las 16:30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, ¿no? Para marchar hacia Plaza de Mayo, ¿no? Tengo entendido que sí, esa es una de las citas, y las organizaciones sindicales concentraban en Avenida Belgrano para ingresar todas juntas. Eli, Guille, no sé si querés preguntar algo más. No, ha sido muy clara la compañera, la verdad que ha sido un lujo tenerla esta noche. Bueno, Eli, te despedimos y te agradecemos por haber estado en el programa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un lujo haber escuchado a María Elisa Salgado, secretaria general del SUTEBA Tigre y militante de Opinión Socialista. Ahora hacemos una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en radio por la AM 740 Radio Rebelde. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y bueno, volvemos al programa de Opinión Socialista en Radio esta noche con nuestra segunda invitada, nuestra compañera, también parte de la producción de este programa, la compañera Geo Iris, a quien la hemos convocado como, entre todas las cosas que realiza, como integrante hoy de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Cava. Buenas noches, Gio, ¿cómo andás? Buenas noches, Guille, ¿cómo va? Gastón. Sí. Hola, Gio, ¿cómo andás, compa querido? Muy contento de tenerte esta noche aquí.
queríamos arrancar charlando porque, bueno, después de haber conquistado las calles, por el derecho, o en las calles, mejor dicho, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se produjo a partir de la tristemente célebre frase de Alberto Fernández cuando dijo que le había puesto fin al patriarcado, un retroceso en la lucha del movimiento feminista y de disidencias. Y bueno, hoy, luego del resultado de las PASO, parece que algunas compañeras, algunas muy cercanas al gobierno y que habían jugado un rol importante en la desmovilización, están dispuestas a salir a la calle, ¿no? Esto es así. Bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Qué nos podés decir respecto de esto? Arrancamos livianito. Sí, arrancamos livianito. Hay tanto para decir porque fueron muchos años. Bueno, desde que Alberto justamente dijo esto, fue como que sentenció, ¿no? Nosotros decimos una línea política, básicamente una orientación política para todas quienes formaban y forman parte del Frente de Todes y bueno, hoy de Unión por la Patria. Él también literalmente dijo que era el fin de una época de lucha, como que de muchas mujeres, ¿no? Como que también sentenció el fin de la lucha. Y en un momento también, creo que fue este año, dijo que él se había puesto adelante de la marea verde, ¿no? Terrible esas palabras. No dejó nada sin decir. No dejó nada sin decir. Después dicen que es un presidente ausente. Sí. ¿Qué se sabe? ¿Dónde está? Bueno, pero la cuestión es que es bastante al revés, ¿no? O se subía a la marea o la marea se lo llevaba puesto. Y esa es la cuestión, ¿no? Nos dijeron, se cansaron de decirnos que nos dieron la ley, ¿no? Como si no la hubiésemos conquistado, justamente organizadas en las calles y por décadas de lucha. Justamente en la asamblea que estuvimos ayer, convocada por el Ni Una Menos, pero donde estamos participando muchísimas compañeros que estuvimos en las calles estos 4 años, que estuvimos intentando recuperar esos espacios asamblearios que nunca deberíamos haber soltado, que se han convocado, que no se han convocado de espaldas al movimiento feminista en estos 4 años, justamente en convocatorias cerradas, en convocatorias casi a escondidas, a veces al principio con la excusa de que estábamos en pandemia, que no nos podíamos reunir muchas, ¿no? O de muchas personas. Después ya sin pandemia y ya trabajando presencialmente todas, no convocaban tampoco de manera abierta, y la verdad es que no convocaban de manera abierta y amplia como sí lo hacían en la época en que Macri estaba en el gobierno, justamente porque no querían dar ciertas discusiones o no querían tampoco denunciar con nombre y apellido a quienes gobernaban y quienes eran parte del ajuste o quienes eran responsables por varias de las cuestiones y demandas que nosotras tenemos como movimiento de mujeres y disidencias sexuales. Esa frase que nosotros siempre recogemos y volvemos a decir, ¿no? El fin del patriarcado, el fin de una época de lucha, es importante porque, como decía antes, fue toda una orientación política que golpeó fuertemente al movimiento feminista, que supo ser muy potente y no fue justamente ingenuo hacer campaña electoral hablándole directamente al movimiento feminista que estuvo movilizado todos esos años previos, que le hizo el primer paro a Macri, y que logró muchas cosas, ¿no? Logró ponerle nombre justamente al patriarcado, poder instalar que era una cuestión estructural y que no era una cuestión individual, que no eran crímenes pasionales los femicidios, también el tema del femicidio, bueno, Ni Una Menos, y seguir con la demanda de décadas y décadas de lucha, que bueno, en el 2018 se instaló el debate. Macri dio justamente demagógicamente el lugar al debate en el Parlamento,
en ese 7º proyecto que había presentado la campaña, proyecto de ley para justamente que sea ley el derecho al aborto. Pero bueno, eso abrió la puerta a que se hable y se debata y se despenalice socialmente el aborto, como decimos. Se instaló como un derecho, se habló de que era aborto, que la discusión era justamente aborto clandestino o aborto legal, no aborto sí o aborto no. O sea, avanzamos un montón en ese debate que fue muy importante y fue justamente un empujón para que después sí fuera ley. Desde la campaña se presentó nuevamente en el 2019 el 8º proyecto de ley, y bueno, ahí pasó todo lo que pasó y que ya hemos discutido en otros programas, ¿no? Que justamente Alberto Fernández le habló directamente al movimiento feminista porque era el movimiento que había estado movilizado y que había sido muy potente en la época del macrismo, pero aún así no trató el proyecto que tenía estado parlamentario, que era el de la campaña, sino que presentó uno desde el Ejecutivo, uno que justamente daba muchas concesiones a las iglesias y que hoy esas concesiones que dieron son herramientas que tienen los sectores antiderechos para obstaculizar el acceso al aborto, que hoy todavía estamos peleando justamente por la plena implementación. Pero en la pregunta está de que si hoy este sector que todo este tiempo desmovilizó al movimiento feminista, orientó a que ya teníamos la ley y que ya no había nada por qué luchar, no hizo asambleas abiertas y masivas como las veníamos teniendo de 2015 hasta que asumió Alberto Fernández. Hoy sí llama después de las PASO, justamente porque, bueno, como decía el editorial, ¿no? Tiene miedo justamente a perder las elecciones. Y estas asambleas justamente se llamaron y acudimos todas las que queríamos y pedíamos esas asambleas y las tratábamos de construir y por ejemplo desde Asamblea Independiente, donde está toda la izquierda, o incluso desde la campaña nacional por el derecho al aborto, desde la regional Cava para el 8M pasado, llamamos, no habiendo ninguna convocatoria, llamamos ampliamente, justamente porque es un espacio con toda una autoridad política, ¿no? Para poder llamar a una asamblea abierta, diversa, para preparar el 8M, y todo el sector oficialista no acudió a esta asamblea, o algunas sí, porque justamente no había ninguna otra convocatoria, pero justamente el sector oficialista lo que después hizo es paralelizar la asamblea convocada por la campaña, y bueno, ahí siguió, digamos, con las aguas divididas. Hoy la realidad las acomoda, hoy la realidad llama justamente a la unidad en las calles, esa que nunca debiéramos haber dejado, llama a justamente esa unidad. Nosotras por lo menos la vemos justamente que tiene que ser con autonomía de todos los gobiernos y de los partidos políticos, y ahí sigue estando el tema, ¿no? Porque todo el sector oficialista que está en las asambleas tiene algunas demandas obvias, por ejemplo, defender el aborto legal, que ha sido justamente directamente amenazado por el sector de Milei, que dijo que iba a plebiscitar esto de la ley para derogarla, para bajarla. Por supuesto, el movimiento feminista no lo va a permitir de ninguna manera. Muchas se pusieron a ver si eso era legal, si se podía. Nosotras no nos interesa si hay formas o no. Sabemos que la clase enemiga tiene un montón de herramientas para hacer lo que se le ocurra. Acá la cuestión es justamente la organización, la movilización, las calles y la fuerza que podamos tener con esa unidad que estaba hablando antes, ¿no? Y directamente no permitirlo. Pero nosotras justamente también queríamos defender esto en las calles, el derecho al aborto. Desde la campaña
fuimos directamente a plantear que se venía el 28S y que nos parecía una fecha importante y que todo el movimiento feminista lo podía tomar en unidad y que iba a ser justamente poniendo nuestro derecho y nuestras demandas como eje, más allá de lo electoral. Para nosotras no era justamente un momento para debatir cuál era el mal mayor, el mal menor o el mal del medio, porque ahí no nos íbamos a poner de acuerdo. Tampoco nos íbamos a poner de acuerdo en si la salida es electoral o no. Entonces sí nos teníamos que poner de acuerdo en justamente organizar una jornada masiva, en unidad, en defensa de todo lo conquistado y también levantar todas las demandas que todavía faltan, porque no tenemos respuesta, más allá de que justamente hay un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero que no ha dado respuestas, que no pone el presupuesto que tiene que poner y los programas no son suficientes de acompañamiento, por ejemplo, a mujeres que son violentadas, etcétera, con un montón de cuestiones que sí hace mucha propaganda, pero verdaderamente no da respuestas concretas a un montón de demandas, y entonces las mujeres y disidencias seguimos movilizadas, seguimos en las calles y seguimos en demanda por todo lo que falta. No nos vamos a poner a la defensiva, sino que seguimos a la ofensiva, luchando por todo. Está claro que el ministerio no resuelve lo que la movilización no puede lograr, ¿no? Digo, está clarísimo eso. Es la movilización el camino, ¿no? Y no el ministerio, más allá, digo, de toda la situación y que es importante un espacio y demás, pero es la movilización la clave, ¿no? Exactamente. Así que ahí está todo el debate que bueno, gracias a la intervención, al haber estado, al haber dado las discusiones, muchas discusiones en la primera asamblea que se llevaron, fue justamente por qué llegamos a este envalentonamiento o a este como atreverse a este ataque directo a lo conquistado, o abrir debates de si es bueno que sea ley o no, o si aborto sí o aborto no, cuando yo antes decía, ¿no? Hay un debate que se saldó, que es aborto clandestino o aborto legal, y la verdad es que es legal y no vamos a retroceder, pero ni un paso. Entonces, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo? Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, dije ni un paso nomás, ¿no? Ni un paso atrás. Y llegamos hasta acá, decía, porque ahí se hizo todo un diagnóstico de la situación, y justamente fue esto, ¿no? Hacer una reflexión y una, no me sale la palabra, como mea culpa, como diciendo, bueno, a ver, ¿qué hicimos nosotras o qué dejamos de hacer para darle lugar a que este sector avance o intente avanzar sobre derechos conquistados? Y lo que no todas hicimos, sino un gran sector, justamente quienes fueron, digamos, la dirección del movimiento feminista, soltaron las asambleas, soltaron la autoorganización, soltaron la movilización, se fueron más por ejemplo, hacer un 8M, pero más festivo, ¿no? O una concentración, o esquivar justamente la responsabilidad del Ejecutivo a nivel nacional, y poner todo el eje en la justicia en la justicia, ¿no? Que obviamente la justicia es patriarcal y es clasista y es una de las instituciones de este sistema capitalista, pero digamos que hay muchas exigencias que hay que hacerle a quien gobierne. Como se dejó todos esos lugares de autonomía política, de autonomía de los partidos y de los gobiernos, y justamente de llamar a movilizar, bueno, es que el movimiento feminista se debilitó y los antiderechos y todo el sector reaccionario, por supuesto que nunca se debilitó. Y si uno deja esos espacios, estos sectores avanzan, además de que hay un montón de alianzas políticas en los territorios que tienen alianzas políticas con las iglesias directamente, ¿no? Entonces, ahí avanzan como quieran. En ese sentido te quería preguntar, Chío, que a pesar de haber conquistado la ley por el derecho al aborto, la misma no se está garantizando, y en parte es por estas concesiones que vos mencionabas antes, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Y de los espacios que vos integrás, ¿qué luchas se están dando? ¿Cómo se están organizando para poder garantizar esta ley, para poder enfrentar estos ataques que también vos mencionabas de todos estos sectores reaccionarios, ¿no?
Sí, nosotras, por ejemplo, desde la campaña, o un gran sector de la campaña, porque ahí también se dan estas discusiones, porque el oficialismo también integraba la campaña, en su momento como empezó a vaciarla o a retirarse, y algunas compañeras que quedaron daban la discusión o se preguntaban si la campaña tenía razón de ser o de existir después de haber obtenido la ley, ¿no? Porque la campaña era por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, teníamos el aborto legal, seguro y gratuito. Lo que tenemos es la ley, lo que tenemos es el marco legal y la regulación. Lo que no tenemos todavía es un acceso al derecho como queremos tenerlo, que sea equitativo, igualitario en todo el país. Nosotras desde la campaña siempre hablamos de que el aborto legal es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Bueno, justicia social. No hay justicia social si no hay acceso al derecho al aborto, a acceder, estés donde estés. Y la verdad que, claro, en las grandes ciudades lo tenemos bastante garantizado, pero sigue siendo una cuestión de clase. Entonces, acceder o no a la información, acceder, o sea, hay gente que no sabe todavía qué es ley. Hay gente que todavía... Es loco pensar que hay gente que no sabe qué es ley, pero es así. O sea, no tenemos que ser ni cabacentristas ni no sé, de gente de la ciudad, ¿no? Pensemos en las provincias del norte, en donde las iglesias tienen un montón de injerencia, en donde también, capaz en la ciudad capital puede estar más garantizado, pero te alejas de las ciudades, vas a los pueblos, vas al campo, y bueno, en Santa Fe tenemos a Granata diputada, ¿no? Con toda la Granata diputada provincial y con un amplio caudal de votos sostenida por las iglesias evangélicas, ¿no? Entre otras. Y Santa Fe, la regional Santa Fe de la campaña está muy debilitada, casi ausente. Sí están las compañeras de Rosario que están activas, muy activas y luchando justamente con ese sector que es difícil combatir, porque son parte justamente del poder político, ¿no? Entonces ahí estamos bastante desigual en la lucha. Pero bueno, una de las cosas que justamente la primera pelea que hicimos es sostener la campaña, es que la campaña no se desarmara, que siguiera existiendo como un espacio diverso de unidad de acción y de activismo autónomo de los gobiernos y de los partidos políticos. Entonces, de esa manera es que después de la ley, lo que estamos haciendo con las fuerzas que tenemos, porque la campaña no tiene un financiamiento muy pequeño que nos sirve solamente para reunirnos todos los años y para hacer pañuelos y para hacer algún material de difusión y nada más, y más con la crisis actual, ¿no? Y con todo lo que cuesta todo hoy. No es una ONG que tiene recursos, claro. Pudieron transformar en una ONG, pero justamente la lucha es sostenerla autónoma, ¿no? Y autogestionada. Así que lo que hacemos es seguir con el activismo, estar organizadas en los territorios, seguir difundiendo la ley a través de un tríptico activista de la campaña, seguir con el pañuelo en nosotros le decimos mesazo, ¿no? En cada fecha o de la agenda feminista o de la campaña, salimos con las mesitas, con nuestros trípticos y con los pañuelos, porque los pañuelos, como bien siempre decimos, los pañuelos no se guardan, los pañuelos no se bajan, los pañuelos no se desatan de las mochilas de muchas activistas, y hay toda una orientación, como decía antes, de que bueno, ya está la ley, no necesitamos nada más, y como hubo una orientación en ese sentido, muchas mujeres pensaron que ya estaba, y entonces sacaron los pañuelos de sus mochilas, capaz lo tienen en las casas como una cuestión, no sé, de la historia, ¿no? Como una época de lucha, pero la verdad es que nosotras nunca dejamos de repartir los pañuelos porque justamente sabemos, además también charlamos en este programa, lo que es haber logrado esta conquista, que el derecho al aborto no es un derecho más allá de que sea de una cuestión de salud pública, no es solo salud pública, es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestros proyectos de vida, de dejar de ser reproductoras de mano de obra barata, ¿no? O sea, y quedarnos en las casas, criar. Entonces, si nos negamos a ser madres o elegir cuándo serlo, es todo un tema, ¿no? Desestabilizamos bastante el régimen si nos oponemos a eso. Entonces, no es cualquier derecho, y dentro de este sistema capitalista, nosotros
nosotras arrancamos esta conquista y este derecho a este sistema capitalista, pero sabemos que van a venir siempre por él. Entonces no tenemos que bajar los pañuelos, ni la organización, etcétera. Así que lo que estamos haciendo, en resumen, es eso, es sostener la campaña, sostener el activismo, sostener la difusión de la ley, exigir un montón de cuestiones que no tenemos, presupuesto para la implementación efectiva, que no se cierren las consejerías en donde estaban y se cierran, que se abran más, que se equipe los lugares, que haya disponibilidad para elegir qué tipo de aborto queremos, porque eso también es un derecho que queremos, o sea, no queremos que haya una sola opción. Si hay AMEU o si es medicamentoso, tenemos que poder elegir. Así que hay un montón de demandas todavía. Siguen mostrando el ejemplo, Gio, siguen movilizadas. Exacto. En las calles. Exacto. Gio, te quería preguntar, ya que estamos ahí hablando de las acciones, de la campaña y demás, y mencionabas el próximo 28 de septiembre como una propuesta llevada adelante por la campaña y demás, en el Día de la Acción Global por el Aborto Legal. ¿Cuáles son esas acciones que están impulsando para esa fecha en la Regional Cava? Para si le podés comentar a la audiencia. Sí, para el 28 de ese es lo que estamos haciendo de la campaña, es participar de esas asambleas que decía antes. Justamente fue propuesta de la campaña que sea esa fecha, la fecha unitaria, donde podamos levantar todas las demandas. Vamos a hacer una movilización. Estaba la discusión de si en el Congreso o si Plaza de Mayo, porque este sector no quiere ir a Plaza de Mayo. Así que para seguir en unidad y para contener a todas, nosotras nos importa mucho tener mucha presencia, que sea una movilización masiva, que levante las demandas del movimiento feminista, que es en defensa del aborto legal, que es en defensa de la ESI, y de todos los derechos conquistados por el movimiento feminista, pero también que levanta muchas otras demandas y que también se expresa contra el ajuste y el FMI, porque son los enemigos directos de que justamente estos derechos que conquistamos no se puedan garantizar, no hay los derechos que exigimos sin presupuesto, y no puede haber presupuesto si nos gobierna o nos cogobierna el FMI. Entonces esa es la cuestión. Estamos concentramos en Plaza de Mayo a las 16 horas y movilizamos al Congreso, y ahí va a haber un acto unitario con una lectura de un pliego de reivindicaciones que estamos construyendo en unidad, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que seguramente lo vamos a conseguir. Gio, se viene octubre y se viene un nuevo encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, esta vez en Bariloche, y estamos hablando constante y permanentemente de la organización. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos, el encuentro? ¿Qué expectativas genera en este marco, en este contexto? Hablando de los espacios de organización, de que acá en Argentina el movimiento feminista es el faro y es el ejemplo a nivel regional, así como la campaña que no existe, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es única en el mundo. También lo son los encuentros de mujeres hoy plurinacionales y con las disidencias, y el año pasado justamente se intentó que ese encuentro, esa unidad se rompa, y esa ruptura yo la leo como una cuestión de debilitamiento, justamente debilitar, seguir desmovilizando, seguir desorganizando al movimiento feminista, pero no pudieron, y hoy este encuentro, este año, se hace nuevamente. Ese sector que rompió vuelve a estar presente, y se está armando en Bariloche con una única fecha, porque el año pasado fue en 2 fechas diferentes, así que vuelven a ser lo que eran antes, pero justamente sí con esto de ser plurinacional y con las disidencias. Las compañeras que tenemos allá en la Regional Bariloche de la campaña, nos cuentan que están muy contentas con la cuestión de organizativa, con muchos pedidos de dormir en escuelas, dormir en el piso, se ha pedido de eso. Así que están viendo cómo organizarse, porque Bariloche queda medio chica para tanta demanda,
pero bueno, ahí también vamos a estar con la campaña, y lo que vamos a hacer es justamente retomar la coordinación del taller de aborto, que nunca lo soltamos, pero sí estuvimos como complicadas para poder tomar de nuevo eso, y nos parecía muy importante este año poder retomarlo, y no estábamos equivocadas, porque esto lo pensamos desde marzo, ¿no? Y no sabíamos cómo iban a ser los resultados de las PASO, ni sabíamos que Milei iba a atacar directamente nuestro derecho conquistado, pero sabíamos que era importante, así que hoy las PASO y todo esto nos da la razón, así como haber sostenido la campaña nos da la razón, como seguir estando con los pañuelos verdes en la calle, fue la política y la orientación, digamos, necesaria, porque sabíamos que todo esto iba a venir, y lo necesitábamos. Necesitamos estar organizadas para eso, y así estamos organizadas. Vamos a ir al encuentro y vamos a estar en la plaza, y vamos a estar con los pañuelos, con leyenda nueva que dice es ley, vamos a estar con nuevos trípticos, con stickers, con presencia de un montón de verde, porque bueno, es nuestra bandera de lucha, porque nosotras queremos seguir decidiendo sobre nuestros proyectos de vida y sobre nuestros cuerpos. Gio, te agradecemos y te damos la posibilidad de cerrar la entrevista como vos quieras, compa. Bueno, me recontra extendí fui tranquila, vieron que fui tranquila, me recontra extendí, de repente es la hora del cierre. Bueno, no, creo que lo dije ya en mis intervenciones, creo que el camino, también lo decía María Elisa en su cierre y en sus intervenciones, el camino nunca dudamos desde acá, que es la organización, que es la movilización, que es la unidad en la acción, en las calles, y ese es somos nosotros mismos quienes tenemos que tomar en nuestras propias manos todo lo que queramos conseguir, no poner expectativas en que lo hagan otros, ni tampoco las instituciones de este sistema, ¿no? Que sabemos que están para justamente oprimirnos. Así que bueno, ese es el camino desde todos los sectores y desde todos los frentes que tenemos. Gio, muchísimas gracias. Acá la gente no nos va a ver porque esto es radio, pero nosotros estamos en un Meet. Ves que hay una silla vacía. Bueno, cuando quieras podés venir a ocuparla, compa, de saltar de la producción a la conducción. Un desafío que te ponemos ahora al aire. Así al aire, bueno. Así al aire. Muchísimas gracias, Gio. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo, Gio. Nos vemos. Paso por Opinión Socialista en radio. Gio Iris, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la regional Cava, y militante de Opinión Socialista. Nosotros ahora vamos a una tanda y luego seguimos con más Opinión Socialista en radio, como siempre por Radio Rebelde por la AM740. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. ...22:35 de este miércoles 13 de septiembre... ...continuamos en Opinión Socialista en radio... ...y le damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Pato Seco... ...responsable de la columna contra la represión estatal. Buenas noches, Pato, querido, ¿cómo andás, compa? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un poquita la voz afectada porque este tiempo frío, calor, y mi alergia no se llevan muy bien. Así que si me notan un poquito raro es eso. Bueno, pero contento de tenerte acá, Pato. Así Buenas es. noches.
Buena, Guille. Así es, Patito, se te escucha bien igual, compa querido. Y bueno, Pato, ya está en línea, me dice Diana, nuestro próximo invitado, pero antes de que lo presentes, si te parece contarle a nuestra audiencia de qué vamos a estar hablando hoy en la columna. Bueno, hoy vamos a estar con Ramón Beviglia del movimiento de expresos políticos, exiliados y sobrevivientes de la dictadura autoconvocados. Así que vamos a charlar un poquito con él. Gracias por acompañarnos hoy, Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pato? Y a tus compañeros ahí y a toda la audiencia, buenas noches. Todo bien, todo bien. Buenas noches, Ramón, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Para comenzar, nos gustaría que nos cuentes quién sos hoy, cuál es tu lucha hoy. Bueno, yo quién soy hoy es lo mismo que soy un poco más gigante, pero soy el mismo en el sentido, aunque no soy el mismo, ¿no? Obviamente. Soy un compañero del PRT, ¿no? Que entré en el 74, bueno, y que estuve preso y toda esa historia y que nunca abandoné las tareas en el PRT. Pero bueno, ahora estoy en un frente de lucha que es el movimiento de presos políticos autoconvocados, exiliadas, hijos e hijas y sobrevivientes del terrorismo de Estado, que estamos luchando por que se cumplan las leyes reparatorias, ¿no? Digamos que más o menos es eso, ¿no? Vengo del movimiento obrero de aquella época. Bien. ¿Qué tal, Ramón? Guillermo de los Hoyos te saluda, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Te queríamos preguntar también cómo ves la lucha hoy en día, y en esta coyuntura en particular, contra la impunidad a 47 años, ¿no? de la última dictadura. Bueno, la pregunta es, no la quiero parcializar, ¿no? Pero digamos que estamos en un contexto donde la clase obrera y los pueblos del mundo, ¿no? Estamos en una resistencia donde ha habido un triunfo ideológico de la burguesía, ¿no? El fin de las ideologías, el socialismo siglo XXI, la inexistencia de la clase obrera como sujeto, como la clase revolucionaria, ¿no? En ese contexto ellos, y una revolución tecnológica, avanzaron sobre los pueblos del mundo con todo, con una novedad, digamos, nos ubicaron en la resistencia, ¿no? Nos pusieron a la defensiva y nos ubicaron en la resistencia, con una situación actual donde hay un reanimamiento de la lucha de clases a nivel planetario, sobre todo de la clase obrera, y en particular en Argentina, donde con la caída de la dictadura se logran libertades públicas y políticas, que algunos la llaman democracia, yo la denomino así, libertades públicas y políticas que conquistó nuestra clase obrera y nuestro pueblo, que se le hizo muy difícil a la burguesía ejercer una represión sistemática masiva, digamos, como fue en tiempos atrás, y incluso como pasa en países del cono sur de América Latina o de América Latina en general, ¿no? Esto no quiere decir que no haya represiones o no quiere decir que no hayamos tenido muertos políticos, pero sí nosotros en aquella época vivíamos la violencia política de arriba, ¿no? Y la violencia que se conocía masiva era la violencia política. Hoy tenemos una situación histórica, un periodo histórico muy particular, donde encima tenemos una violencia social ejercida por las desigualdades, la superexplotación, hambre y miseria que padeció nuestro pueblo, que lo fue un capitalismo, diríamos, en descomposición, ¿no? Donde los pueblos pagamos todos los platos rotos, ¿no? De una situación que conocemos, los niños bajo la línea de la pobreza, los adolescentes, la droga, toda una serie de cosas que a nosotros no nos había tocado vivir, pero que hoy están en el tapete, lo cual hace que aún sea más compleja la situación.
En ese marco, claro que hay una impunidad, pero es la impunidad de una mayor obtención de ganancias, de una desesperación por la ganancia y de una disputa intermonopólica muy grande, ¿no? Donde nos meten de una crisis en otra permanentemente y la pagamos nosotros, ¿no? Ahí es donde yo ubicaría la impunidad, ¿no? En este contexto así cortito, digamos, ¿no? Son largas charlas, por supuesto. Sí, da para... Podemos hacer todo un programa para hablar de impunidad. Claro, exacto. Y en este contexto, ¿cómo viviste el acto de reivindicación de la última dictadura el 4 de septiembre, convocado por una defensora de genocidas como lo es la diputada nacional Villarroel? ¿Qué opinás sobre el hecho de que hoy se animen a estos actos públicos reivindicativos cuando había un entendimiento en la sociedad argentina en general de no aceptarlos en otro momento? Es un ejemplo claro, ¿no?, de que los derechos se defienden siempre y no se pueden dar nada por sentado. Es una lucha constante. No, totalmente de acuerdo. Mira, yo pienso que se inició un proceso ya hace un tiempo a través de los medios y las redes y todo eso de ideologización o de propagandización ideológica, levantando posiciones ideológicas de carácter fascistoide, ¿no? Qué sé yo, levantando incluso un anticomunismo cuando no hay una opción revolucionaria que le esté cuestionando el poder en este momento a la burguesía, digamos, acá ni en otros lugares, pero el anticomunismo está a flor de piel, cosa que llama la atención. Y lo peor es que ponen como anticomunista a otras facciones de la burguesía, ¿no? Como es el kirchnerismo, como es el Papa, en fin, toda una serie de cosas. Eso fue dándole algunos espacios y bueno, vino a ser esto la frutilla del postre en un intento, digamos, de reivindicar todo eso más abiertamente, más, entre comillas, legalizándolo, digamos, su discurso. Pero a eso hay que sumarle que es un acto verdaderamente de corrupción, digamos, ¿no? Porque aparte de negacionismo, porque lo hacen de una función electoral, ¿no? Si vos vas a respetar a tus víctimas como dicen que ellos quieren levantar, ¿no? Por lo menos que les tengan respeto a sus víctimas, ¿no? No. Voy a decir una palabra grosera, se cagaron incluso sus propios muertos en un acto de corrupción por ganar votos, ¿no? Al margen del contexto que planteé antes, ¿no? Así lo veo, ¿no? Por supuesto que no fue la respuesta de nuestro pueblo como en el 2x1, ¿no? Porque hay una situación asfixiante económica, la preocupación de nuestro pueblo es tremendamente en el día a día, en tener la mesa, ¿no?, con la comida, trabajos extenuantes, problemas de todo tipo, entonces obviamente que por más que nos quieran correr el arco hacia el problema de la ideologización, el problema está en la realidad que estamos padeciendo o que está padeciendo el pueblo laborioso, ¿no? Es una opinión así sintética, podría ser más largo, podríamos por acá, por allá, por muchos lados, pero creo que lo esencial pasa por ahí. Sí, claro. Te quería preguntar, la perspectiva para vos en el corto, en el mediano plazo en el país, con la necesidad esta del sistema de más y más ajuste, con el ataque sobre los convenios colectivos de trabajo, sobre la organización, ¿te parece que es de una represión mayor que la que estamos viviendo? Perdón, te escuché un poquito de dificultad. A ver, no, te decía que la perspectiva de lo que viene para el corto y para el mediano plazo en un país, teniendo en cuenta, todo esto que estamos hablando, la necesidad de mayor ajuste, el ataque sobre los convenios o la idea de atacar los convenios colectivos de trabajo, la realización, ¿a vos te parece que es de una represión mayor que la que estamos viviendo ahora?
Mira, nada cierra según como está planteando. Acá hay dos campos, que es el campo del pueblo y el campo democrático burgués, digamos, ¿no? Esos son los dos campos que hay, ¿no? Porque si analizamos las propuestas económicas y las propuestas de los tres candidatos mayoritarios, realmente no sabes cuál es peor, ¿no? Las necesidades de la burguesía de obtener cada vez mayores ganancias para que no decaiga su tasa de ganancia, cómo está la Argentina hoy, no se haga sin represión. Eso es real. Ahora, como diría Santucho, ¿no? La burguesía propone, la lucha de clase dispone, ¿no? Yo creo que hay un momento de resistencia, sobre todo de la clase obrera industrial, que es el sector que tiene que irrumpir en la escena política argentina después de 40 años o más, no sé, pero lo tiene que hacer porque es la que va a modificar toda la situación política, ¿no? Entonces, esa clase obrera industrial viene en una resistencia sin prisa, pero sin pausa, en crecimiento. El descontento es muy grande. La prueba del abstencionismo es claro. Yo no con esto no quiero afirmar que el abstencionismo se produjo en la clase obrera, pero es un indicativo, digo, ¿no? Pero sí hay luchas, ¿no? Y me parece que no están leyendo la burguesía que va a haber una confrontación, ¿no? Porque acá es probable que haya represión, pero también es probable de que se suba el espiral de la lucha de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, ¿no? Nosotros tengamos en cuenta que nuestro pueblo no quiere la violencia política, está avasallado ya con la violencia en sí que existe, ¿no? Con la inseguridad y todo eso, que una parte de todo eso es real, ¿no? Más miseria, más hambre, todo va a traer esa situación, obviamente, pero si quieren implementar desde arriba la violencia política, ¿no? Que vayan sabiendo de que hay que ver si están dadas las condiciones, porque una cosa son lo que ellos se planteen y otra cosa la respuesta que tengan, ¿no? Sí. Por supuesto que van a... discúlpame, más o menos lo que planteábamos también cuando hablamos de todo lo sucedido en estos últimos meses en Jujuy. Hablábamos de un laboratorio, Jujuy, en cuanto a la burguesía, pero también el laboratorio de la resistencia, del pueblo también, poniendo un límite hasta dónde pueden llegar. Muy bien, muy bien. Y teniendo en cuenta que en Jujuy, no, yo te diría que hasta el conflicto está el poder internacional metido ahí, porque ellos necesariamente necesitan un marco jurídico y legal, ¿no? Porque las leyes burguesas como están ahora ya no les sirven para sus voracidades y sus aspiraciones, ¿no? Entonces necesitan llevar al plano legal toda una serie de cosas que, bueno, en Jujuy lo silenciaron todos los medios, porque acá se hicieron movilizaciones de solidaridad con Jujuy, pero ya el conflicto llevaba más de 30 días, ¿no? Y la lucha fue muy masiva y muy importante en Jujuy, como vos decís. Pero fue esa represión, ojo, Nosotros teníamos 3 o 4 muertos por día, y no me refiero a una organización revolucionaria, eso me refiero a los trabajadores, a los estudiantes en aquellos años, ¿no? Por supuesto que la burguesía tiene al Estado. Los otros días nos reíamos con unos compañeros porque en Milei hay un sketch, un video que ustedes lo deben conocer y lo deben todos, lo deben haber visto, que va arrancando las tiras así, este ministerio fuera. Sí, lo vimos, sí.
Y el único y los únicos ministerios que deja son el de Justicia, el de Defensa, el de Seguridad Interior, el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. Digamos que Argentina entró en guerra con otra nación, ¿me entiendes? Más o menos, ¿no? O sea, claro que esas son las aspiraciones de ellos, ¿no? De lo que no puede avanzar por el engaño, avancemos por la represión. Pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? De la intencionalidad, por supuesto que tienen todas las intencionalidades. Desde que lo puedan hacer, y bueno, vamos a ver de qué cuero sale el más piento, como diría el paisano, ¿viste? Por último, Ramón, te quería preguntar, están convocando para una actividad este 27 de septiembre. ¿Nos contás qué se busca, cómo será? Sí, bueno, que en realidad nosotros como movimiento de expresos y todo lo que dije para no anunciar todos los compañeros que entran, estamos demandando el cumplimiento de las leyes reparatorias, ¿no? Estas leyes reparatorias, unos compañeros cuando asume Alfonsín inician un juicio, serían unos 6 compañeros al Estado por las vejaciones, por la tortura, por el encarcelamiento ilegal y por sus ideas políticas, todo, y lo ganan en el juicio, ¿no? Y las Naciones Unidas, y llegan las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas le exige al gobierno argentino que según las Naciones Unidas, no me acuerdo el número del artículo, pero no sé si es el 652 o el 641, que plantea que aquellos países que hayan tenido gobierno o dictadura, que hayan cometido genocidios, deben buscarse la justicia, la verdad y la reparación de todas las personas que hayan sufrido la persecución, la muerte, la cárcel, etcétera. En ese contexto es que surgen las leyes reparatorias, ¿no? Menem acata eso de las Naciones Unidas. Creo que el Banco Mundial le da un préstamo de 2.500 millones de dólares, que Menem, después que él cobra porque estuvo preso, lo especifica, ¿no? Y bueno, eso de todos aquellos años, ya llevamos 40 años de la llamada democracia y tenemos 24.000 expedientes sin resolver, ¿no? Hoy le están pagando a los compañeras y a los compañeros con bonos basura, ¿no? Bonos basuras, ¿no? Pero sobre todo el cajoneo de esos 24.000 expedientes. Para que tengan ustedes una idea, el año pasado se hicieron, en un año se resolvieron 1.400 expedientes, sacamos la cuenta nosotros, que tardarían 14 años o un poquito más, no me acuerdo bien, no importa, para cubrirles las causas a todas las compañeras y compañeros, teniendo en cuenta que la edad de las compañeras y los compañeros oscila entre de 70 años para arriba, en su mayoría, ¿no? Entonces, nosotros exigimos el cumplimiento de las leyes reparatorias. Ya hicimos una movilización en frente al Ministerio de Justicia y le entregamos una carta al ministro Soria pidiéndole la renuncia por negacionista, ¿no? Y ahora estamos reclamando aparte una pensión que nos modifiquen la categoría, ¿no? Porque a nosotros la liquidación que nos hicieron de la indemnización, lo que nos están haciendo con categoría A, trabajadores del Estado, pero nos pensionaron con la categoría D, ¿no? Y encima no tenemos obra social, con un montón de compañeros que no se pueden jubilar, enfermos con traumas por la tortura, el encierro, gravísimos, muchos de ellos con enfermos de cáncer, y no tenemos ni PAM ni nada, ¿no? Entonces esa es la demanda de que ese proyecto, ¿no? Que lo metió
el kirchnerismo en el 2020, durmió hasta el 2022, lo volvieron a meter en el 2022 y todavía no se trató en ninguna comisión, y en reuniones que hemos tenido con los senadores nos han dicho no está la decisión política. ¿Y para qué lo metieron? ¿No? Entonces, nosotros... Bueno, ¿cuál sería entonces bien la fecha y la convocatoria? Nosotros nos movilizamos a las 12 horas el 27 de septiembre, que es miércoles, en Callao de Rivadavia, ¿no? Donde invitamos a todos los organismos de derechos humanos, a todas las organizaciones que nos quieran acompañar, que no nos aparaten nada más, porque no queremos que se haga un acto electoral de esta movilización, al contrario, ¿no? Pero sí les pedimos la solidaridad, ¿no? Porque a ver si se habla mucho de los 70, de la lucha, de esto, de aquello, de lo otro, y no somos un bronce nosotros, somos de carne y hueso, y están en condiciones, hay muchísimos compañeros y compañeros en condiciones muy, muy tremendas económicas y de salud, y nosotros necesitamos ese apoyo, ¿no? Por eso decimos que si no se cumplen las leyes reparatorias, cuando tienen todo el poder, también es negacionismo. Porque acá hay negacionismo progre y hay negacionismo facho, diría un compañero, ¿viste? ¿No? Sí. Porque, bueno, eso, nada más. Tenemos que ir cerrando, estamos re justito, pero igualmente, más cerca de la fecha, también vamos a estar convocando nuevamente. Bueno, muchísimo, Ramón. Bueno, y otro día charlaremos de otras cosas que quedaron ahí dando vueltas seguramente, ¿no? Nos gustaría desarrollar más y mejor. Un abrazo grande a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Impecable, Pato, el invitado. Recordemos a toda nuestra audiencia, Ramón Beviglia, del movimiento de expresos políticos, exiliados y sobrevivientes de la dictadura. Pato, para cerrar la columna, ¿querés agregar algo más, compa? Sí, no quería dejar de mencionar que este sábado 16 se cumplen 47 años de la Noche de los Lápices. Y bueno, se va a hacer una movilización desde el Campo Mara a la comisaría tercera, que la comisaría fue el centro clandestino desde donde se blanqueó a los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, y no se investigó absolutamente nada. Entonces es el sábado a las 14 horas. Sábado a las 14 horas, ¿y en dónde? Repetilo. Sí, desde Campo Mara hasta la comisaría tercera, por la campaña por la restitución de la tercera por un espacio de memoria en Lanús. Pato, muchísimas gracias, compa. Y nos quedan 2 minutitos y antes de despedirnos queríamos hacerlo conmemorando otro 11 de septiembre. Al principio hablamos del 11 de septiembre de 1973 en Chile y ahora lo hacemos mencionando el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Así es, Gastón. Ese día el atentado contra las Torres Gemelas marcó el comienzo formal, para decirlo de alguna manera, del siglo XXI en la lucha de clases. La muestra de un imperialismo vulnerado se hizo visible, ¿no?, ante las masas del mundo de una manera dramática. Y ahí comenzó lo que el imperialismo llamó la guerra contra el terror, que llevó adelante contra los pueblos de Medio Oriente bajo el pretexto de combatir al terrorismo. Claro, nosotros dijimos que esa guerra contra el terror era en realidad la guerra contra las masas que intentaban sacudirse el yugo del capitalismo en Medio Oriente, en el mundo entero, y el tiempo que transcurrió mostró claramente signos de eso, ¿no? Sí, la invasión a Irak, Afganistán, Siria, Libia, el sofocamiento de la primavera árabe, entre otros episodios, demuestran que la lucha no era contra pequeños grupos armados, sino que intentaban aplastar cualquier intento de organización independiente de la masa, ¿no? De las masas. Claro. Recordemos que diferentes sectores del imperialismo trataron de hacer prosperar grupos de carácter fuertemente reaccionario de corte fascista como el Estado Islámico o Al Qaeda, y que han sido derrotados por la movilización de las masas.
Así es, y también hemos podido ver la derrota militar del imperialismo yanqui de la OTAN en Afganistán. Esa derrota militar es la que abre un nuevo momento también, porque hay que decirlo, el imperialismo no ha logrado derrotar a las masas por la vía militar. Su movilización es superior a la maquinaria de guerra imperial. Sí. Hay que decir que la muestra más clara de esa movilización han sido las milicias de las mujeres kurdas que han resistido valientemente todas las agresiones de Bueno, se terminó la llamada, hemos perdido a los compañeros, pero bueno, estábamos en este cierre y sí, hay que decir que la muestra más clara de la movilización han sido las milicias de las mujeres kurdas, como está mencionando Guille, que han resistido valientemente todas las agresiones de estos grupos y del imperialismo también, ¿no? Y para cerrar la idea, podemos decir que un 11 de septiembre se abrió la guerra contra el terror, y el 30 de agosto del 2021 esa guerra de carácter global terminó con una derrota total del imperialismo. Chau a todos y a todas, chau Dayana, y muchísimas gracias por escucharnos. Nos reencontramos el próximo miércoles con más Opinión Socialista en Radio. Chau. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Ni esclavos ni hambrientos habrá. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.